Vamos a dar comienzo al seminario sobre internacionalización y comercio electrónico enmarcado dentro del Día del Vendedor en esta 7ª edición de la Feria de Tiendas Virtuales. En primer lugar, en este primer bloque van a intervenir 2 empresas consultoras que nos van a dar una visión técnica sobre cómo realizar comercio electrónico fuera de nuestro territorio nacional y, sobre todo, cómo posicionar nuestros sitios web en otros países. Al final de este bloque abriremos un turno de preguntas para que ustedes puedan aclarar los aspectos o ellos nos puedan aclarar los aspectos que ustedes consideren más oportunos. En segundo lugar, habrá en la mesa 2 empresas que nos van a contar su experiencia en las ventas a otros países a través de Internet, ya que ambas han dado el salto a hacia la internacionalización de sus comercios electrónicos. Con este segundo bloque pretendemos que nos den una visión práctica. Vamos a hacer un cambio en la intervención de la ponencia tal y como la tenían. En primer lugar, va a intervenir don Fernando Macià, que lo tengo a mi derecha, para hablarnos de posicionamiento internacional. Don Fernando Macià es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, en la rama de Comunicación Audiovisual. Adicionalmente, posee un máster en Dirección Comercial y Marketing por ICADE y la Escuela de Negocios Fundes en Alicante. Es director de la empresa Human Level Communication, empresa consultora de comunicación. Es autor tiene ya 6 libros publicados y está en este momento escribiendo el 7º. Es autor, junto con Javier Gosende, del primer libro en español sobre posicionamiento en buscadores, editado por la prestigiosa editorial Anaya Multimedia. Así pues, cuando quieras, Fernando. Pues muchas gracias y muchas gracias también a vosotros por estar ahí. Por mi parte, dar las gracias a la Feria de Tiendas Virtuales por querer contar un año más conmigo para esta feria, para esta cita del comercio, de la venta electrónica, que afortunadamente y a pesar de la crisis sigue registrando muy buenos datos de crecimiento y parece ser que puede ser una buena vía de salida para empresas que lo están pasando actualmente mal. En 40-45 minutos, obviamente, no da tiempo a contar todo lo que hay sobre posicionamiento internacional, pero voy a tratar, por lo menos, de comunicaros algunas de las experiencias y problemas que nos hemos encontrado nosotros a la hora de trabajar en posicionamiento internacional. ¿Por qué dirigirnos, en primer lugar, a mercados internacionales? Pues, obviamente, los mercados tradicionales y en el actual contexto de crisis se están reduciendo. Muchas empresas que hasta ahora no habían dado el salto a vender directamente online, sobre todo fabricantes, porque temían, enfadar a su canal de distribución, están usando la crisis como un catalizador, como la excusa perfecta para dar el salto directamente a la venta online. La competitividad de Internet, la posibilidad de sondear nuevos mercados sin un gran riesgo, sin una gran inversión, facilita que se vea en Internet la posibilidad de encontrar nuevos mercados, nuevas salidas para los productos. También es la posibilidad de encontrar nuevos partners, nuevas posibilidades de colaboración entre empresas y, obviamente, la distribución tradicional y también los cauces de comunicación y de promoción tradicionales se están agotando, así que es momento de abrir nuevos mercados. Algunos de los errores que las empresas, cuando intentan dar el primer salto a la internacionalización, dicen, bueno, yo con una versión en inglés ya tengo suficiente, porque en realidad por ejemplo, en los países nórdicos todo el mundo entiende inglés, la mayor parte de Europa entiende inglés, Latinoamérica mucha gente entiende inglés, también en Asia, pero nos debemos de plantear en qué idioma hace cada persona en su país sus búsquedas y sobre qué buscadores. Obviamente, la mayor parte de la gente usa los buscadores propios de su país y hacen las búsquedas en el propio idioma que están acostumbrados a usar. Por lo cual, reducir nuestra presencia online solamente a una versión en inglés es, de entrada, ya reducir mucho las posibilidades de éxito. Tened en cuenta, además, que la web angloparlante es la mayor parte de Internet, es decir, la mayor parte de empresas, tanto de países angloparlantes como de otros países, ya cuentan con versiones en inglés. Eso quiere decir que en la búsqueda los resultados en inglés para cualquier categoría de consulta va a ser la competencia muchísimo mayor que si la hacemos en otros idiomas. Si quisiéramos, por ejemplo,
comercializar apartamentos en Benidorm, en inglés tendríamos 3.170.000 resultados. En francés la cifra ya baja a menos de la mitad, 1.300.000. Y si nos vamos a lenguajes mucho más de nicho, especializados, baja hasta 145.000. Ni que decir tiene que si vamos a una variedad de mercados con una variedad de idiomas, no vamos a encontrar mucha menos competencia que si vamos solamente en inglés. Y no solamente, usamos los idiomas de forma distinta, incluso los que hablamos castellano en distintos países en Latinoamérica o en España, sino que fijaos cómo incluso en regiones distintas de Brasil la mandarina tiene nombres diferentes dependiendo de la región. Esto quiere decir que no basta con una sola versión de idioma para trabajar en todos los países que comparten un lenguaje común, sino que tenemos que adaptarnos a las especificidades de cada mercado y a la forma que tienen de usar el lenguaje, porque obviamente si empleamos el término inadecuado en el lugar inadecuado, las connotaciones peyorativas como usar coger en ciertos países de Latinoamérica van a resultar cuanto menos chocantes y en muchos casos inapropiadas para muchos usuarios. Con lo cual tenemos que estudiar bien en cada país cuál es el uso que se hace del idioma por parte de los usuarios. Se da el caso, la gente que estamos acostumbrados a usar el alfabeto latino, de que desconocemos casos como el de Japón, donde las palabras se pueden escribir con 3 tipos de alfabetos diferentes. Ellos tienen un alfabeto fonético compuesto por caracteres, tienen un alfabeto fonético por otros caracteres distintos que representan los sonidos fonéticos del japonés para palabras no japonesas, y después tienen un código de símbolos originario de China que también emplean. Es decir, las palabras clave, dependiendo del país, pueden estar escritas de muchas maneras y tenemos que estudiar cómo la gente busca en Internet, no solamente por la variedad de expresiones que pueden utilizar, sino también por la variedad de buscadores. En España es muy fácil engañarnos y pensar que en todo el resto del mundo Google es el buscador más empleado, pero no en todos los países es Google el protagonista de la búsqueda. En sitios como Rusia, Yandex es el que lidera el mercado de la búsqueda. En sitios como Japón, Yahoo es el que lidera el mercado de la búsqueda, o en China lo es Baidu. Entonces tenemos que ir a las fuentes cuando queramos dar el salto a la internacionalización para poder estudiar en aquellos países que son el objetivo de nuestro mercado, ver cuáles son el uso de los buscadores y poder detectar en qué buscadores tenemos que controlar cómo nos posicionamos, qué tenemos que hacer para posicionarnos en esos buscadores y, registrar y estar pendientes de que esos buscadores nos indexan correctamente. En los distintos ámbitos del mundo, Estados Unidos, Europa, Asia o Japón o Corea, por poner solamente unos cuantos casos, también China, vamos a tener reparto del mercado de la búsqueda con distintas proporciones, distintos shares de los buscadores que participan en cada mercado, con algunos líderes en algunos casos locales, como el caso de Setnam, como el caso de Yandex o como el caso de Baidu, que en ciertos mercados son los líderes de la búsqueda y que si nos queremos posicionar en esos mercados, obviamente tenemos que ser capaces de entrar en esos buscadores y posicionarnos en ellos. 2 fuentes vitales para encontrar toda esa data son Comscore y Hitwise, que hacen y publican con frecuencia, periódicamente, datos de uso de buscadores en distintas áreas del mundo, así que ahí tenemos una información muy relevante. Una vez damos el salto y decidimos que vamos a intentar atacar algún mercado internacional, una segunda decisión a tomar es: ¿vamos a ir con un dominio top-level domain, es decir, del tipo .com, .net, porque a lo mejor yo empecé con un dominio de este tipo, a atacar el mercado internacional? O quizá mi punto de partida es que yo empecé comprando un .es y ahora quiero ir al mercado internacional y ¿qué es lo que tengo que hacer? Mi recomendación personal sería, siempre que tengáis que comprar un dominio donde vais a invertir recursos, dinero y tiempo para posicionar y promocionar, comprad al menos siempre el .es y el .com, no os arrepentiréis. Incluso si decidís que de momento el mercado natural de vuestro negocio es España y apostáis por desarrollarlo en el .es, quizá mañana queráis dar el salto al mercado internacional y contar con el dominio .com os va a ahorrar muchos dolores de cabeza, incluso la posibilidad de que algún competidor compre el .com y, se dedique a sabotear el mercado que tanto y el posicionamiento que tanto os ha costado conseguir.
Hay algunos dominios con los que tenemos que tener una precaución especial. Por ejemplo, los dominios IDN. ¿Qué son los dominios IDN? Los dominios Internationalized Domain Name, nombres internacionalizados de dominio. Son dominios que emplean caracteres que no son compatibles con, digamos, el código que originalmente se planeó para poder traducir los dominios a las direcciones IP. Los servidores de nombres utilizan unos traductores que traducen un dominio determinado en una dirección IP determinada, y no estaba previsto que se usarían caracteres en los dominios distintos de los que se usan en inglés. Pues bien, a partir de hace un par de años o 3, no recuerdo exactamente la fecha, se empezaron a poder utilizar dominios IDN que permiten usar caracteres diacríticos, alfabeto cirílico, caracteres chinos, árabes, es decir, de cualquier tipo. En el caso de España nos permite usar la ñ. Y lo que hace este tipo de dominio es traducir el dominio original, como veis aquí en este caso, España es cultura, contiene la ñ, en una especie de traducción que se llama Punycode, y lo que hace es traducir la ñ en un código que ya los servidores de nombres sí que pueden manejar. Aquí hay que llevar cierta precaución porque a la hora de usar este tipo de dominios, en primer lugar, en ordenadores en otras partes del mundo no tienen la tecla ñ. Luego, si obligamos a los usuarios y queremos ir a una presencia internacional a llegar a nuestro dominio tecleando la tecla ñ, vamos a tener un problema. Pero, en segundo lugar, algunos de los servicios que maneja, por ejemplo, Google no están preparados para manejar dominios de este tipo. Y si, por ejemplo, implementamos una típica huella de Google Analytics en nuestro sitio web, tenemos que tener la precaución de que a la hora de especificar el dominio tenemos que usar la traducción Punycode y no la escritura original del dominio con la ñ, o la huella no funcionará correctamente. Igualmente, si usamos la huella para rastrear la propiedad de una serie de dominios y alguno de ellos tiene, digamos, ese tipo de carácter, tenemos que emplear filtros para filtrar el tráfico que llega a ese dominio, haciendo, digamos, esta configuración que permite incluir el tráfico. Digamos, la instrucción del filtro es: incluye en este tipo de filtro, en este perfil de Analytics, el tráfico que viene con este dominio, con la ñ, o con este dominio, con la traducción Punycode. La barra de en medio significa que incluirá el dominio de un tipo o el dominio de otro, y ambos, tal como estén escritos, entrarán en ese perfil de Analytics como objetivo de rastreo de ese tráfico. Algunas recomendaciones a guardar y a llevarse algunos tips. Si creemos que tenemos potencial de mercado en otros países o venderemos más adelante el dominio, mejor empezar por un top level domain como .com en lugar de con un dominio del tipo country code con código de país como .es, .it o .fr. Si tenemos claro cuál es el país donde queremos hacer negocio y sabemos que de ahí no nos vamos a mover, el .es, el .fr nos dan un pelín de más relevancia en el país donde se hace la búsqueda, si coincide el dominio con ese país. Pero mi recomendación es registrar al menos las versiones .com y .es de cualquier dominio en el que vayamos a invertir seriamente en la promoción y el posicionamiento, con especial atención a si existen ya marcas registradas que coincidan con el dominio que nosotros deseamos. Antes de pasar al dominio, quizá para hacer pruebas con gaseosa nos planteamos, ¿desarrollamos un subdirectorio o un subdominio para cada país antes de realmente apostar por desarrollar un dominio completo o un portal completo con su propio dominio localizado en ese país? Pues eso depende un poquito de algunas preguntas. Depende mucho tu tráfico de una única keyword, puedes generar muchos enlaces entrantes a los diferentes subdominios. Tu competencia tiene un PageRank, un nivel de popularidad muy alto. ¿Estás en condiciones de generar realmente mucho contenido para ese subdominio? Si tu respuesta es no, mejor quédate con un subdirectorio que va rápidamente a heredar el PageRank de tu dominio principal y se va a posicionar de manera más sencilla, ¿vale? Así que ahí se estarían algunas recomendaciones en cuanto a subdominios, subdirectorios o dominios en otros países. Los subdirectorios heredan muy rápidamente el PageRank, la popularidad del dominio principal. Si tengo un PageRank 5 en mi página por defecto y genero una nueva versión de idioma en un subdirectorio, en poquito tiempo, un mes o 2 meses, voy a tener fácilmente una página home para esa versión con un PageRank 4 heredada del PageRank 5 de mi página home. Así que, en cuanto a recomendaciones clave en relevancia de dominio,
Los dominios que emplean palabras clave se posicionan mejor para una búsqueda. En ocasiones, tener esa palabra clave como subdominio, si depende gran parte de mi tráfico de posicionarme bien para esa palabra clave, como por ejemplo sería la palabra hoteles o quizá alquiler de coches, puede tener sentido un subdominio. En caso contrario, casi mejor es apostar por subdirectorios para desarrollar ese primer intento de versión de otros idiomas de nuestra web. Los dominios con countrycode, .es, .it, .fr, se posicionan ligeramente mejor que un .com equivalente en el país que coincide con el código de país. Algunas recomendaciones en cuanto a fases de desarrollo de la versión internacional de la web. Os aconsejo, comprad tantos dominios para tantos países como podáis. Al precio que están los dominios, más vale tener los dominios preparados para poder abrir el día de mañana mi versión en cualquier otro país y evitar que un competidor se aproveche de mi posicionamiento de marca en ese país. De forma que la recomendación sería, empiezo con mi dominio.com, pero tengo comprados, por ejemplo, el .fr, el .cn para China, el .couk o el JP. Y mientras no tengo contenidos en esos dominios, lo que voy a hacer es redirecciones 301 desde cada uno de esos dominios hacia mi web principal. Si me planteo, como acabamos de decir, de empezar a desarrollar subdirectorios en mi página web para tener un primer intento de microsite en distintos idiomas y poder sondear el potencial de mercado que tiene mi producto en otros países, lo que yo haría sería, en ese caso, hacer redirecciones 301 desde cada uno de los dominios de country code al subdirectorio correspondiente en la web, ¿vale? De momento. A continuación, una vez yo haya sondeado que algunos subdirectorios veo que empiezan a recibir contactos, empiezo a registrar ventas, lo que haría sería plantearme si realmente vale la pena ya desarrollar una versión de mi web más potente en su propio dominio de país. En ese caso, si me lo planteo, lo que podría hacer ya es pasar el 301, en lugar de desde fuera hacia adentro, desde el subdirectorio donde estaba esa versión de contenido, hacia el nuevo dominio en ese país, incluso alojando ese dominio en el país correspondiente donde quiero hacer negocio, ¿vale? Entonces, sería un camino de ida y vuelta para tratar de potenciar y mejorar el PageRank que hayan heredado esos subdirectorios, comunicarlo a los nuevos dominios geolocalizados. Y, por último, evidentemente, lo que trataría de hacer es conseguir tantos enlaces de cada país hacia el dominio correspondiente como sea posible para que Google considere que este dominio, que es un .fr que está alojado en Francia y que además tiene muchos enlaces entrantes de otros dominios geolocalizados en Francia, merece posicionarse bien para búsquedas hechas desde Google FR. Así que las recomendaciones serían: compra dominios country code tantos como sea posible de aquellos países donde creas que en algún momento te puede interesar abrir negocio. Si no tienes de momento contenido, haz redirect 301 desde todos esos dominios hacia el principal. Cuando creas que estás preparado, da el paso para desarrollar secciones o subdirectorios de otras versiones de tu web en otros idiomas. Y, por último, empieza a crear y a trasladar esos microsites ya a los propios dominios en cada país. Desarróllalos completamente e invierte en conseguir popularidad desde ese país. Las tres señales que le dicen a Google para qué país es relevante un dominio, pues es tener un dominio de tipo country code, que la IP del alojamiento coincida con el país donde se hace la búsqueda y que muchos links entrantes también contengan esa señal de que son dominios geolocalizados en ese país. Adicionalmente, recomendamos que desde las herramientas de Google para Webmasters se ajuste la orientación geográfica de cada dominio, subdominio o subdirectorio al país al cual queremos enfocarnos para hacer negocios. Si empleamos redes de servidores que están, digamos, en el cloud y que están descentralizados como Akamai o como el cloud de Amazon, digamos que ahí cada vez la IP va a salir de un sitio distinto. Eso no va a ser una señal que ayude a Google a, digamos, geolocalizar el dominio. Sí lo sería, por ejemplo, y Google ya lo hace, consultar el historial del dominio para ver a quién pertenece y dónde está la persona a quien pertenece el dominio, como se puede ver en cualquier consulta WHOIS. Recomendaciones, entonces, en dominios internacionales sería alojar los dominios con country code en cada país correspondiente.
vas a obtener muchos mejores tiempos de descarga, más rápidos, con lo cual vas a mejorar la experiencia de usuario y también vas a favorecer tu posicionamiento, puesto que desde el año pasado la velocidad de descarga es uno de los factores que Google también toma en cuenta para mejorar el posicionamiento. Y, por último, enlaces grazo social. Enlaces desde sitios web de temática parecida, geolocalizados en el mismo país, y enlaces desde redes sociales de usuarios también localizados en ese país. Algunas precauciones también a la hora de desarrollar versiones de idiomas de una web, pues tendríamos desde soluciones muy poco amigables para SEO a soluciones más amigables para SEO. Podemos empezar simplemente implementando esa utilidad de Google para traducir, que nos genera una traducción al vuelo del contenido de la web. Damos algo mejor, algo más de servicio a nuestros usuarios, es mejor que nada, pero esa versión en otros idiomas al vuelo no es rastreable, no se va a indexar y no se va a posicionar jamás para búsquedas hechas en ese idioma, con lo cual no es la solución óptima. Un siguiente nivel sería traducir simplemente los contenidos que tengo en español a otros idiomas. Bueno, ese contenido ya va a ser indexable, la calidad puede llegar a ser tan buena como esté dispuesto a invertir en la calidad de los traductores, pero es una simple traducción de contenidos. Y habitualmente la audiencia, el público objetivo de otro país, comprará mi servicio, comprará mi producto por razones distintas de lo que lo hace una audiencia local. Tenemos que entender por qué un inglés o por qué un escandinavo vendrá a comprar o alquilar una vivienda en Torrevieja, y seguramente los criterios o las razones serán distintas de por qué lo hace alguien de Madrid o alguien de Alicante. Tenemos que entender eso y aprender a localizar los contenidos, razonar, argumentar los productos y los servicios por aquellas ventajas por las cuales alguien desde otro país realmente podría estar interesado en adquirir esos productos o servicios en mi web. Estudiar bien cómo esas personas hacen sus búsquedas en los buscadores que utilizan y hacer una traducción y localización de contenidos totalmente orientada a SEO en cuanto a usar las expresiones de búsqueda más habituales por esas personas en los lugares prominentes de la página web para lograr buena relevancia en esas búsquedas localizadas en ese país. Con temas como, por ejemplo, la ñ, ¿qué hacemos? Pues para lograr posicionarnos con ciertos caracteres especiales puede funcionar muy bien incluir esas palabras sin caracteres especiales, por ejemplo, en la URL, precisamente porque en la URL es el sitio oportuno donde no se debe escribir ni con ñ, ni con tildes, etc. No es profesional incluir caracteres especiales o ñes aspirando a posicionarnos para esas palabras escritas de esa manera en sitios donde el usuario lo puede ver, anchor text, textos, titles, etc. Así que, cuidado, como texto alternativo de imágenes o como URL, para mí serían las recomendaciones obvias. Y asegurándonos de especificar con el marcado adecuado en la página el idioma en el que viene el contenido que está a continuación, ¿vale? Así que habría algunas recomendaciones en cuanto a localización de contenidos, que es estudiar perfiles de público objetivo en cada país, entender por qué me comprarían y cuáles son esos argumentos de venta. Investigar cómo buscarían esas personas y en qué buscadores lo harían, para entender bien cuáles son los patrones de palabras clave que tengo que utilizar en la traducción de textos o en la localización de textos de las versiones en distintos idiomas de mi página web. No solo traduzca los contenidos, localízalos y adáptalos para el interés de tu audiencia en cada país, que puede variar. En cuanto a la implementación técnica, pues también hay formas más amigables de hacerlo y formas menos amigables. Formas poco amigables de hacerlo: cuando configuramos el servidor para que se fije en la IP donde está el usuario, identifique a partir de ahí el país y devuelva una versión de mi web, o bien cuando tenemos un selector que funciona con un post, es decir, yo selecciono un desplegable, pero estoy pasando al servidor el parámetro de una forma oculta que Google no puede distinguir. También ocurre cuando ese valor se almacena en una cookie de mi navegador. El servidor va a mirar cualquiera de esos valores, va a personalizar el resultado que sirve al usuario y, al final, lo que va a hacer, tanto si consulta en qué idioma tengo yo mi navegador o mi sistema operativo, como si tengo una cookie, al final el servidor lo que hará será devolver contenidos diferentes con una misma URL, con lo cual Google ni ningún buscador podrá indexar contenido distinto porque no hay URLs distintas, y es lo primero que hace falta. Una segunda forma un poquito más amigable es
las típicas URLs que pasan al final una variable al final donde se le dice que el idioma es o que el idioma es en. En este caso tengo contenido distinto, también tengo URLs diferentes para diferenciar ese contenido distinto, pero no puedo geolocalizar desde las herramientas de Google para Webmasters, que solamente me permiten decir que una sección de mi web es para un país determinado si esa sección está estructurada como un subdirectorio o como un subdominio. Pero no puedo decir, no, las URLs que terminan en UK por el idioma son para Gran Bretaña. Eso no lo puedo hacer, con lo cual pierdo una ventaja que me dan las herramientas de Google para Webmasters. En estos casos también tenemos que llevar mucho cuidado con este caso muy típico, muy habitual. Típico sitio web con página por defecto y con banderitas para seleccionar versiones alternativas, desde la cual puedo navegar hacia la versión en francés. Ahí me encuentro otra banderita para español que me llevaría a la versión de español, pero con una URL distinta de la original. Tendría contenido que es el mismo con una URL que es diferente. Tendría contenido duplicado. Así que también tengo que estar pendiente de que ese caso no ocurra. Así que mi recomendación sería idiomas separados o bien en subdominios o bien en subdirectorios. Si queremos un posicionamiento rápido, habitualmente subdirectorios es la mejor opción. ¿Vale? Ventajas: tengo contenido distinto, tengo URLs diferentes y puedo geolocalizar por subdirectorios o por subdominios desde las herramientas de Google para Webmasters. Adicionalmente, hace un mes o mes y medio, Google publicó nuevas recomendaciones para sitios web multidioma y multipaís. ¿En qué consisten estas recomendaciones? Hasta ahora había un gran problema que tenían muchos sitios web que tenían versiones en inglés, por ejemplo, para países de habla inglesa distintos, en donde, por ejemplo, en el caso de comercio electrónico se mostraban en moneda distinta o incluso con diferentes precios o diferentes tipos de producto para cada país. Aquí, ¿qué pasaba? Que podría tener una versión de mi página web donde vendo widgets para todos los países de habla inglesa sin distinguir, pero también una versión especialmente para Gran Bretaña y otra versión para Irlanda. En este caso, digamos que yo podía geolocalizar desde las herramientas de Google para Webmasters y tratar de indicar a Google qué versión quería para cada país, excepto esta genérica, que no me interesaba geolocalizarla porque obviamente era para una variedad de países que hablaban en inglés. Luego esa normalmente no la geolocalizábamos. Tratábamos de generar enlaces entrantes desde ese país para incrementar las posibilidades de que Google viera que esa versión era la que más relevante es para aparecer en los resultados de ese país, pero aún así teníamos muy poco control sobre cuando un usuario desde un determinado país de habla inglesa hacía una búsqueda, cuál finalmente versión de mi página sería la que aparecería posicionada en primer lugar. En muchos casos lo que ocurría es que, independientemente del país, aparecía la versión incorrecta que mostraba productos incorrectos, precios incorrectos o moneda incorrecta, y eso causaba problemas en el comercio electrónico. Pues ahora Google ha permitido, a través de un marcado nuevo, el poder especificar exactamente la URL que yo quiero que aparezca como resultado para búsquedas hechas desde cada versión local del buscador. Entonces, con este marcado donde yo digo, esta es la página y tengo una versión alternativa para búsquedas en inglés desde Irlanda, que es esta, y búsquedas en inglés desde Gran Bretaña, que es esta. Si Google, a pesar de indexar esta página, recibe una búsqueda desde Irlanda o desde Gran Bretaña para un contenido similar, Google va a devolver la URL correcta en lugar de devolver la URL incorrecta. Aquí tenéis el ejemplo del marcado que habría para la versión genérica, para la versión para Gran Bretaña, para la versión para Irlanda, cómo se debería marcar. No solamente para países en que coincide el idioma, sino que también incluso puedo marcar también versiones alternativas y decir cuáles son la totalidad de versiones distintas para países diferentes e idiomas diferentes que hay de un contenido determinado en mi página web, de forma que yo me asegure que, independientemente de cómo se hace la búsqueda, Google devuelva en cada caso y desde cada país la versión exacta que yo tenía intención de mostrar al usuario que hace la búsqueda desde un país determinado. Eso quita muchísima ambigüedad en la combinación exacta de cartera de producto, en el cómo muestro la moneda y cómo muestro el precio, con lo cual, digamos, es un caso muy típico de problemas que con esto se quita ambigüedad y se resuelve bastante efectivamente. De esa manera, yo voy a tener mucho mayor control sobre qué URL quiero que muestre Google en cada uno de los casos para cada país. Recomendaciones, pues, en cuanto a versiones de idioma.
En primer lugar, la recomendación sería crea un subdirectorio y ve probando para ver qué potencial de mercado recibes en ese subdirectorio. Si tu posicionamiento depende mucho de una palabra clave, quizá tienes un camino alternativo mejor que seguir en poner un subdominio que incluya la palabra clave como subdominio, porque te puede mejorar el posicionamiento para esa palabra clave. Pero solo, y solo si, tu posicionamiento depende mucho de una única palabra clave. En tercer lugar, ajusta la orientación geográfica de cada versión y de cada sección de tu web desde las herramientas de Google a cada país, emplea el nuevo marcado para sitios web internacionales e intenta conseguir tantos enlaces entrantes como sea posible desde el propio país. Algunas recomendaciones adicionales en cómo optimizar vídeo. Si subimos vídeo a YouTube, si subimos el vídeo y completamos todos los campos en cuanto a título, description, etcétera, digamos que el vídeo se va a posicionar bien. Pero tenemos una oportunidad adicional de que se posicione bien para búsquedas hechas en idiomas distintos si añadimos una pista de subtítulo, que por el momento YouTube solamente genera de forma automática para vídeos o subidos originalmente en inglés, pero que a través de ciertas utilidades como DivXLand Media Subtitle yo puedo generar ese archivo de transcripción que lo que va a hacer es permitir que el usuario vea en una bandita negra el mismo texto que el locutor está diciendo en ese momento. Esta transcripción a texto del vídeo lo que hace es un poquito lo del texto alternativo de la imagen, permite que el vídeo sea más rastreable y mejor indexable. El formato del archivo es de esa manera, tiene una primera línea con el número de orden en la secuencia, el tiempo segundo de entrada y de salida donde aparece y desaparece el subtítulo, texto del subtítulo y línea en blanco de separación, ¿vale? Podemos subir, y esta es la ventaja, un archivo .srt de transcripción por cada idioma. Eso mejora muchísimo la accesibilidad de un montón de usuarios de otros países al contenido del vídeo y adicionalmente permite que el vídeo se posicione también mejor para búsquedas en distintos idiomas para cada país. Si no sabéis un poquito en qué consisten esas transcripciones, aquí tenéis, por ejemplo, este vídeo donde podéis ver que si hago clic en Closed Captions, aparece un desplegable donde yo puedo elegir la versión en alemán, en español o en inglés. Aquí veis un texto que está apareciendo en español. Si selecciono la versión en alemán, aparece en alemán. Si selecciono la versión en inglés, aparece en inglés. Eso mejora mucho la accesibilidad del vídeo, aumenta la audiencia y aumenta también la capacidad, la posibilidad de que el vídeo se posicione para búsquedas distintas en distintos países. Detalles adicionales a tener en cuenta cuando trabajamos con sitio web multidioma, multipaís. Cómo seleccionar y orientar geográficamente el sitio web. Herramientas de Google para webmasters. Ahí tenéis en configuración orientación, en el desplegable seleccionamos. Si tenemos un .com, tenemos una versión en inglés y no tenemos en principio ningún país de preferencia por encima de otro, lo dejamos sin geolocalizar. Si tenemos un .com, tenemos una versión en inglés y todo el negocio nos llega de Gran Bretaña, quizá vale la pena geolocalizar y orientar a Gran Bretaña porque de ahí viene la mayor parte del mercado. ¿Cómo geolocalizamos cada sección? Dando de alta el dominio y después dando de alta cada subdirectorio o cada subdominio como si fueran sitios independientes en las herramientas de Google para webmasters. Y cuando entramos en la configuración no solamente del dominio, sino de cada subdirectorio y subdominio, hacemos la configuración que preferimos y seleccionamos la orientación geográfica que nos interesa desde esa herramienta. Detalles adicionales, herramientas que nos permiten estudiar cómo la gente busca en otros mercados y cómo se han posicionado también nuestros competidores, como por ejemplo SEMrush. Tenemos ganas de posicionarnos en otro país, identifiquemos un competidor nuestro del que sería de nuestro servicio o producto en ese país y podamos usar esta herramienta, nos va a decir en qué palabras clave ese competidor aparece posicionado. Realmente nos va a hacer una radiografía de objetivos de posicionamiento que deberíamos trazar para nuestra propia web, de forma que ataquemos esas posiciones de los que son líderes ya en ese país. Tenemos un desplegable donde podemos consultar las búsquedas hechas en Google en una variedad de versiones locales, tanto como de Bing. Si usamos Google Insights, cuidado, también debemos filtrar por área geográfica, sobre todo si queremos estar alerta de los patrones estacionales. Tened en cuenta que si hacemos una búsqueda de patrón estacional en cualquier parte del mundo, fijaos, aquí estoy buscando esquí y playa,
y os dais cuenta de que aquí aparece una curva en donde playa aparece en verano y esquí en invierno, y aquí una curva inversa donde playa aparece que se busca en invierno y esquí en verano. ¿Por qué? Porque la primera corresponde a búsqueda de esquí y playa para España y la segunda aparece para esquí y playa en Argentina. Si estamos buscando en países de hemisferios distintos, ojo con los patrones estacionales, están invertidos en cada hemisferio del mundo, ¿vale? En Google Insights también nos va a dar información adicional sobre determinados patrones de búsqueda donde se buscan con más frecuencia, digamos de forma gráfica, en un mapita. En Google Trends también tengo un desplegable para poder seleccionar y poder ver más claramente las tendencias de búsqueda en distintos países o áreas del mundo. En Google Keyword Tool igualmente también tenemos que ser cuidadosos y seleccionar en el desplegable el país y el idioma donde quiero lanzar la búsqueda para que me dé los datos sin sesgar y adecuados al mercado al que me quiero dirigir. Algunas herramientas adicionales sencillas que podemos usar como sugeridoras de palabras clave, como Yahoo Answers, las respuestas de Yahoo, que tiene versiones para muchos países, y simplemente poniendo una palabra clave me va a dar preguntas frecuentes que hacen los usuarios en ese país donde interviene esa palabra clave. Me va a dar ideas para partes que están en ruso, con el traductor automático de Google se entienden bastante bien. Podemos dar de alta sitios web para ver, información de cómo se está rastreando el sitio, qué problemas se está encontrando, búsquedas frecuentes, similar a Google, pero, digamos, desde una perspectiva rusa. También tengo una versión similar de Google Analytics desde el punto de vista de Yandex, en donde puedo analizar el tráfico que está llegando desde Rusia y donde estoy viendo pues, palabras clave, origen del tráfico, desde qué áreas, desde qué regiones me está encontrando, etcétera. Es decir, si desarrollo una versión de mi web en un país determinado y tengo la suerte, como en este caso para Rusia, que puede ser ahora mismo para ciertos mercados, un público objetivo interesante con capacidad adquisitiva, pues es interesante darlo de alta y no usar solamente Google, que en ciertas áreas del mundo puede tener una riqueza de contenido, de información menor que el propio líder del buscador local. Yandex también tiene su propia base de palabras frecuentes en cuanto a búsquedas, Yandex WordStat, similar a Google Keyword Tool, donde yo puedo seleccionar y revisar patrones frecuentes de búsquedas en ruso. Y por último os dejo este mini tutorial porque no he encontrado nada parecido y gracias a colaboradora de Human Level, Sisi, pues hemos podido desarrollar este mini tutorial de uso de Baidu. Si os pensáis que China puede ser un buen mercado para vuestro producto, aquí tenéis un tutorial que, aunque no se entienda nada de chino, os aseguro que con esto podéis dar de alta, podéis registraros, crear una cuenta. Desde este enlace accedemos a las herramientas de Baidu para Webmasters. Desde este botón accedemos al proceso de registro en la plataforma. Con este accedemos al formulario de registro como nuevos usuarios. Aquí tenéis línea por línea lo que hay que poner en cada parte del formulario: correo electrónico, nombre de usuario, contraseña, confirmar contraseña, incluir el captcha. Afortunadamente el captcha no sale en chino, salen solamente números normales, árabes. Y una vez completado el formulario, hacemos clic en el botón. Y desde el enlace nos va a llegar un mail de autenticar esa solicitud de registro. Esto es el mail que ha llegado. Desde el enlace de ese mail autenticamos que realmente era un registro que queríamos hacer en Baidu. Y a partir de ahí ya vamos a poder acceder a las herramientas de Baidu para Webmasters, donde tenemos herramientas de administrador, herramientas de uso, ayuda del sistema, otros productos como, por ejemplo, Analytics. Y simplemente, por ejemplo, desde el administrador podemos, a través de este botoncito, añadir un nuevo sitio web, darlo de alta, y es una manera de asegurarnos que Baidu conoce y ha registrado y ha indexado nuestro sitio web. Ponemos aquí la URL, apretamos el botón. Tenemos que verificar, igual que en Google Webmaster Tools, nos da un código que tenemos que copiar y pegar en la parte de cabecera de nuestro sitio web, y una vez hayamos autenticado nos va a dar acceso para poder empezar a revisar los datos. Y desde ahí también podemos entrar ya en una especie de Google Analytics, Baidu Statistics, para poder rastrear el tráfico que estamos recibiendo desde China, ¿vale? Por último, pues no olvidar tampoco que el auge de las redes sociales es impresionante, y no solamente hay que pensar en las redes sociales, digamos en los buscadores, sino también en las redes sociales. En este caso os dejo este cuadrito muy interesante que nos han localizado, donde están todas las redes sociales, digamos, del mundo occidental, los equivalentes en China, que son muchísimos y muy variados y que son desconocidos aquí, y un poquito temáticamente en qué
temas se concentra cada una de las redes sociales de las que están listadas ahí. Aquí os dejo alguna bibliografía adicional y muchísimas gracias. Creo que he ido un poco rapidito, pero estoy abierto a las preguntas que queráis plantear a continuación. Creo que hemos cumplido tiempo también, así que muchas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, pues ahora